Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que te glorifiques en gran manera, que tu palabra una vez más sea viva y eficaz, Señor, y penetre en nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual va a ser sembrada en esta mañana, Señor. Te pido que todo aquello que perturbe y que sea ajeno a tu espíritu, Señor, sea quitado y sea sacado, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, y convierte nuestros pensamientos y nuestras emociones en buena tierra para recibir el consejo de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, ¿alguien puede decir amén? Amén. Bien, hemos venido tratando y quedamos en compromiso y es dar la segunda parte de la enseñanza que tiene que ver con la integridad. Amén. Y la he titulado Dios responde según tu integridad. ¿Ok? Entonces vamos a citar la palabra en Proverbios capítulo 10 verso 9. La Nueva Versión Internacional dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Amén. Quien se conduce con integridad anda seguro. ¿Ok? Cuando usted, pues si aquellos que tienen un vehículo, sea moto, sea carro, o sea, lo que te garantiza a ti cuando tienes un siniestro, cuando tienes un robo, cuando hay algo que te cause un daño a ti, a tu vehículo o a tercero, hay algo que te responde por eso, de acuerdo al grado del siniestro, de acuerdo a lo que pasó en el incidente, hay un seguro que te responde. Y pues aunque a veces pues sea como costoso sacar dinero para un seguro contractual, extracontractual, un seguro de riesgo, un seguro de vida, en ocasiones es necesario, porque uno no sabe en el momento en que tú puedes tener un accidente, en que puedes tener una desgracia, o alguien imprudente cogió y te dañó tu carro, tu moto, y vinieron consecuencias. Entonces, de alguna forma, el seguro es algo que te ayuda de acuerdo a las consecuencias, de acuerdo al siniestro, de acuerdo al vehículo, a resolver algunas cosas después, ¿cierto? Tú sientes que, bueno, el seguro responde. Atropellaste a alguien, fue leve, el seguro, el SWAT responde por esta situación. Pero cuando leemos, quien se conduce con integridad anda seguro. O sea, permítame no comparar la palabra, pero sí hacer una similitud con lo que te estoy diciendo. Cuando tú andas en integridad, es como el simbolismo de lo que te acabo de decir. O sea, tú andas con una seguridad de que Dios responde por ti. Me dice amén. Que cuando hay consecuencias de X o de Y proceso que nos toca vivir, pues mientras estemos aquí en este mundo, Dios va a responder por ti. Me dice amén. O sea, tú sales a la calle, pues los que tienen moto, los que tienen vehículos, y tú no sales con la mentalidad: hoy me voy a estrellar, hoy me voy a llevar el que se me meta por delante, el que se vuelve el semáforo lo arrastro. Nadie sale con esa mentalidad, y nadie que conduce del otro lado de la vía sale con la mentalidad de hacerte daño a ti. Pero mientras estemos en ese sistema o en ese tipo de situaciones, puede ocurrir algo, y el seguro que va a responder por ti. Es difícil a veces que respondan, pero responde por ti. Entonces tú tienes algo en tu agenda que va a salir a cubrirte cuando tengas esos episodios. Entonces, cuando tú caminas por fe, lo dijimos el domingo pasado, hay dos maneras en que el creyente va a caminar: por fe, y la Biblia también enseña que caminamos en integridad. Recuerda que citamos la palabra: el que camina en integridad camina seguro. Entonces, la integridad te asegura que Dios va a responder por ti, que Dios va a dar la cara por ti. Me dice amén. Que Dios, en los momentos en que tengas un siniestro,
en que vivas una prueba, en que tengas un accidente de esos espirituales, que las tinieblas se levanten en contra tuya, arremetan contra tu vida, me dice amén, y comiencen a traer un desorden en áreas que ya Dios ha querido organizar, en cosas buenas que Dios ha querido hacer y en situaciones que tú y yo estábamos preparados para asumir en la vida. Tenemos una seguridad, es que si tú estás haciendo las cosas correctamente, Dios va a salir a responder por ti, me dice amén. Cuando no haya, Dios proveerá, me dice amén, iglesia. Cuando una enfermedad venga sobre tu vida, pues tú sabes que Dios va a actuar como tu sanador, aquel que va a venir y va a traer bienestar a tu salud nuevamente. Me dice amén, que cuando algo difícil ocurra en nuestra familia y en nuestro matrimonio, el Señor va a oficiar como restaurador. Me dice amén, iglesia, y reparará todas aquellas cosas que el enemigo y las tinieblas quisieron dañar. Me dice amén. ¿Sabe? Por eso el título de hoy es Dios responde según tu integridad. Amén, iglesia. Entonces, para recordar un poco de lo que se dijo el domingo pasado, integridad es la calidad o el estado de tener un carácter de altas éticas, rectitud, honestidad y sinceridad. Siempre vas a tener que crecer en integridad. Amén. A la estatura, dice la palabra, del varón perfecto. Siempre estamos llamados a crecer, a ser mejores cada día. Me dice amén. O sea, establecimos un orden el domingo pasado. El evangelio no se trata de buscar a Dios para acumular y para hacer tesoros en la tierra, a pesar de que la Biblia dice que Dios se ocupará de esas cosas, pero Dios le llama añadiduras a lo que no es primero, ¿cierto? Porque las añadiduras no es lo primero. Él dice, primero busca el reino del cielo, amén, y las añadiduras te van a alcanzar. O sea, las añadiduras no es lo primero que hay que buscar, iglesia. Las añadiduras vienen como consecuencia de corregir aquellas cosas que no estuvieron bien en tu pasado y comenzarlas a hacer de acuerdo al consejo de la palabra. Me dice amén. Por eso dice altas éticas, porque están más allá de los estándares que tú y yo manejábamos. Me dice amén. Míreme acá, iglesia. Entonces, eso es integridad. Amén. Entonces, estamos llamados a permanecer en Él, pero también en andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. ¿Me dice amén, iglesia? Entonces, quedamos en compartir algunas cosas que se me escaparon el domingo pasado, ¿ok? Y quiero que sepas que Dios es un Dios que pesa los corazones, iglesia. Amén. Dios pesa los corazones. Y no se trata de lo que la gente pueda saber de ti, de lo que la gente pueda ver en ti, sino se trata de lo que Dios sabe que hay en ti. Dios conoce los corazones y Dios sabe cuál es el nivel de nuestras altas éticas, cuál es el nivel de integridad que usted y yo estamos manejando en el escenario que sea. Amén. En el noviazgo, en el matrimonio, en lo laboral, en lo familiar. Ubícate donde tú en este momento estás siendo probado o estás siendo tentado a mantener una integridad. Amén. Hoy quiero tocar dos aspectos en donde debemos mejorar nuestra integridad. Recuerda que siempre se trata de mejorar, ¿ok? Siempre se trata de crecer en este camino. Y Dios entiende eso, ¿ok? El propósito de esta enseñanza no es tratar de saber qué tipo de aceite tienes tú o cuánto aceite estás manejando hoy en día. Amén. Si tú eres más íntegro que yo o yo soy más. No se trata de eso. El propósito de esto es tratar de desintegrar aquellas cosas que nos están alejando del propósito divino. Amén. Y comenzar a integrar aquellas cosas que nos van a acercar cada vez más a ser mejores y de alguna forma a provocar que Dios nos bendiga a través de sus promesas en cada cosa que hacemos. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero? Integridad en lo que dices. Amén. ¿Nadie dice amén? Integridad en lo que dices. ¿Ok? Integridad en lo que haces. Amén.
integridad en tu servicio. ¿Okay? Entonces, quiero citar Job capítulo 2, verso 9 al 10. Integridad en lo que dices. Dígale al que está a su lado, tienes que ser íntegro con tus palabras. Tienes que ser íntegro con la manera como te refieres a mí. ¿Hay alguna esposa que le pueda decir eso a alguien? ¿Algún novio que le pueda decir eso a alguien? Tienes que ser íntegro en la manera como me tratas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ok? Decimos muchos amenes en la iglesia, pero de igual forma tienen que ser ratificados dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro del trato que tienes con tus hijos, amén, dentro de la forma como te comportas en el lugar donde trabajas, de la manera como te relacionas con las personas que viven cerca de ti, de la manera como tratas a aquellas personas que en algún momento estuvieron en diferencias contigo. Así no los tengas de frente a ti, pues la manera como te refieres también habla de tu integridad. Amén. Job capítulo 2, verso 9 al 10 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces, vemos un episodio después del proceso tan difícil que Job comenzó a tener, presionado por las tinieblas y permitido por Dios. Amén. Dios de alguna forma no le envió absolutamente nada a Job, pero probó la integridad de Job en ese momento. Amén. La Biblia dice que Job tenía una integridad y por eso era conocido Job. Ahora el diablo puso una prueba para tentar a Job en un momento difícil. Amén. A ver si sostenía su integridad cuando le fuese quitado todo lo que usted ya conoce en esta historia. Pero aquí vemos un episodio después del proceso tan difícil de pérdida que tuvo Job. Y vemos cómo tocamos el tema que quiero referirme en este primer punto, que es integridad en lo que hablas. Integridad en la manera como te refieres a las cosas que estás viviendo y que estás enfrentando. Integridad en la manera como te refieres a Dios cuando estás viviendo procesos y pruebas para los cuales tú y yo no estamos preparados, pero nos toca vivirlos. Amén. Ahí también hay que cuidar nuestros labios. Ahí también hay que cuidar nuestra boca. Nuestras oraciones tienen que ser correctas. Amén. ¿Sabes qué le dijo él ante el acoso de su mujer? Porque yo pienso que lo estaba acosando. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, la integridad se puede retener, hermano. ¿Ok? Tú la puedes perder, pero también la puedes retener. Cuando aprendes, escúchame bien, a callar, no estás en posición de desventaja ante las demás cosas. Ay, pastor, pero me tengo que quejar. Es que voy a dejar que pasen por encima de mí. Es que voy a aceptar todo lo que me digan. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Esta conversación la tuvo su mujer con Job, pero usted y yo la hemos tenido en la cotidianidad de nuestra fe, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Cuando vas al trabajo, tienes que retener la integridad. Cuando hay un compañero al cual tú no le caes bien, no eres empático y quieres pasar por encima de ti, ¿qué vas a hacer? Tienes que retener la integridad. No la vas a perder por una persona, por una mala opinión, porque te juzgaron de manera equivocada, porque se refirieron a ti de una forma que a ti no te gustaba. Y de igual forma lo puedes aplicar en la familia. Vas a perder tu integridad porque tu esposa tuvo un mal día, porque tal vez tú no sabes que hay un mal día encima de sus hombros.
Y de alguna forma ese es su actuar durante el día. Pero te has preocupado por preguntarle qué está pasando, sin antes responder de una manera equivocada. Amén. Es una manera de retener nuestra integridad. ¿Te has ido en contra de tus hijos como padre y has tratado de abusar de tu aparente autoridad, utilizando palabras que no son las correctas, maldiciendo de alguna forma sus actuaciones y no entendiendo que tú eres más fuerte que él, que has crecido más en esta vida, que tienes más recorrido, más bagaje, más experiencia y sobre todo que supuestamente, según la Biblia, tú eres cabeza? Y digo supuestamente no porque la palabra lo deje con un interrogante, sino porque a veces, como padres y como esposos, no somos cabeza, aunque la Biblia lo diga. Pero no se trata de que la Biblia lo diga, se trata de que tú lo asumas. Amén, iglesia. Se fue el gozo. Pero de eso se trata el Evangelio. Amén. No es teoría, no es un gozo desmedido y no es un desfogue de emoción, hermano. Este es el Evangelio que hay que practicar. Amén. Ser correctos. El contexto de Job era una desgracia, hermano, ya en que su vida se convirtió en una desgracia. Estás dispuesto a retener tu integridad cuando tu vida está pasando por procesos de desgracia. Y lo único que te sostiene es la palabra del Señor, amén. Los consejos de la palabra, me dice amén. Lo único que te sostiene es tu identidad como hijo y como hija de Dios. Job no solamente le tocó llevar la carga de lo que perdió, sino la carga de lo que le quedó. Porque no solamente tenía que lidiar con lo que ya no estaba, sino que tenía que lidiar con la esposa que le quedó, que no le ayudaba en el proceso, que no le ayudaba a eliminar las cargas, sino que colocaba una carga más allá de la que en sí misma era la prueba que estaba viviendo. Amén. Entonces, ella no estaba luchando por hacerlo sentir bien. Ella estaba perseverando por hacerlo sentir mal. Amén. E incomodarlo, tratando de demostrarle que Dios no lo había guardado y que Dios no había cumplido su palabra. Amén, iglesia. Amén. Pero Job decidió, porque no es una decisión de la mujer de él, no es una decisión de Dios. Señor, ayúdame a retener mi integridad. Es una decisión de nosotros. Amén, iglesia. Amén. No todo se lo tienes que dejar a Dios. Y no todo es culpa del diablo. Amén. Amén. A veces nosotros somos los principales culpables. ¿Sabe? Muchas veces cuando nuestra vida enfrenta circunstancias de mucha presión, podemos caer en la ligereza de decir muchas cosas mal dichas. Y en cada interacción que tienes con tu familia, puedes caer en eso. En cada diferencia que tienes con tu esposo y con tu esposa, puedes desatar este tipo de cosas que te estoy predicando el día de hoy. En cada discusión, en cada diferencia y en cada manera como te relacionas con tus hijos, puedes caer en maldiciones y en decir cosas que no están correctas. Amén. ¿Saben? Ella le estaba diciendo, no solamente estaba tratando de convencerlo de que maldijera a Dios, sino que estaba tratando de dañar su relación con Dios. ¿Me dice amén? ¿Sabe qué significa eso? Agregarle una carga adicional a las pérdidas y a la desgracia que había en su vida. ¿Sabe? Cuando tú pierdes la integridad, eso es lo que va a ocurrir. Va a venir una carga más pesada de la que ya hay sobre tu vida. Cuando tú comienzas
en ese momento a tener una mala relación con Dios, porque no entiendes tu proceso, porque no entiendes tu desgracia, porque no entiendes los eventos que en estos momentos rodean tu vida, no entiendes por qué Dios permitió que tu hogar comenzara a deteriorarse, no entiendes cómo y en qué momento Dios no guardó a tus hijos y tus hijos se te han salido de tus manos. Amén, porque esa es nuestra oración. Señor, ¿por qué no lo evitaste? Señor, ¿pero qué he hecho yo? Señor, ¿pero por qué las cosas tú las haces de esta manera? Comenzamos a entrar en un cuestionamiento acerca de la forma como Dios hace sus cosas. Amén. Y a veces Dios no tiene nada que ver, porque en este episodio está claramente, literalmente explicado que el diablo metió su mano en la vida de Job. ¿Ok, iglesia? Y muchas veces usted y yo no sabemos cómo actuar en esos tiempos. Amén. Entienda algo, si usted no sabe cómo va a seguir su relación con Dios después de una prueba y después de un proceso, ¿sabe? Cierre sus oídos a aquellas voces que pueden venir de las tinieblas, aquellas voces que pueden venir de tu misma casa, de tu misma familia, hermano, de las personas más cercanas a ti. Porque aquí te estoy colocando un ejemplo de una persona que acompañó a Job toda su vida hasta que cayeron en desgracia. Amén. En ese momento, cuando tú lees esta versión, tú como que quieres tratar de entender que ella no se sentía bien, que estaba pasando un tiempo difícil. Amén. Y que de alguna forma ella pensaba que Dios tenía la obligación de evitar toda la desgracia que le pasó. Pero a veces no pasa así, hermano. Amén. Seguramente ella no iba a la iglesia y no se congregaba casi. Oiga, no se lo estoy diciendo a nadie, pero quiero que lo entienda de la mejor manera, porque esos espacios son los que hacen que uno pierda la fuerza. Amén. Y desenfoque sus palabras. Amén. Y no entienda qué es lo que está pasando. Me dice amén. O sea, ella y Job sabían quién era Dios, pero Job terminó enfocado. Amén. Y ella se desenfocó de lo que inicialmente creyeron un día como pareja, como familia, de que Dios los iba a prosperar. Y de hecho Dios los había prosperado. Ella vio parte de esa gloria. Pero en el momento que su vida, en el momento en que sus vidas cayeron en desgracia, no supo mantener el enfoque al cual yo te quiero llevar al día de hoy. Amén. ¿Sabes? Si tú no sabes qué hacer en esos tiempos, ¿sabes? Guarda prudencia y guarda silencio delante de Dios. Amén. Es que no necesitamos entenderlo todo, hermano. ¿Por qué me enfermo, Señor? Si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, si yo te sirvo, Señor, si yo estoy en el grupo de intercesión, yo soy una de las que más oro. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué caigo en una desgracia financiera? Si yo soy de los filipenses, si yo soy de los que diezmo. ¿Y en dónde dice la Biblia esas cosas? La Biblia no dice eso. Y el hecho de que tú cumplas principios de integridad, de ser una persona correcta, no te exonera, o sea, no te saca del contexto de que nunca vas a vivir un tiempo difícil. No. Job era íntegro, hermano. José era íntegro. Abraham era íntegro. Moisés era íntegro. Jesús no había cometido pecado y lo mataron en una cruz. Entonces tenemos que entender el contexto de la vida y después el contexto de la fe. No somos inmortales, pero las promesas nos ayudan de alguna forma a que no nos perdamos de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Sabes? Ella no esperó a ver qué iba a hacer Dios el día de mañana. Si tus palabras no van a contribuir a lo que Dios va a hacer, nunca critiques lo que Dios permitió en tu vida. Amén. Mantente prudente y mantente callado, porque en ocasiones tratamos con ligereza este tema, pero es uno de los temas tan importantes, amén, iglesia, que impiden que tú veas, que tú y yo veamos la gloria de Dios. Tus palabras y la manera como las utilizas saliendo de tu boca, amén. La Biblia es clara y la Biblia muestra que Dios ha puesto en ti
la manera de bendecir y la manera también de maldecir. Amén. Y no solamente la manera, la decisión de hacerlo. No esperes que el Espíritu Santo te tape la boca. Jamás. Porque nos compete a nosotros. La integridad es algo que usted y yo debemos retener y cuidar, aún en nuestras palabras. Y a veces nuestras oraciones se convierten en ocasiones para debatir y para ofender a Dios en cuanto a sus planes y propósitos. ¿Entiende algo? Si no lo entiendes, no trates de descifrarlo. Dios es indescifrable. Amén. Discipulado 2. Dios es un Dios infinito. Usted es una persona finita. Su pensamiento es infinito. Sus pensamientos son finitos. Sus planes y sus propósitos son infinitos. Amén. Tus metas y tus objetivos son finitos, hermano. Tú jamás podrás imaginar y calcular lo que Dios tiene pensado con tu vida, hermano. Por eso en este camino tú a Dios no le puedes colocar límites. Si te caíste, espera que lo que Dios va a hacer es levantarte. Si tu hogar se fracturó, en algún momento se dañaron las cosas, pues espera que Dios restaura y Dios restituye. Amén, iglesia. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Nuestras opiniones en ocasiones se vuelven críticas disimuladas, pero tal vez con la intención de hacer daño a otras personas. Amén. Ella intentó hacerle daño a Job, no solamente en su relación con Dios, sino también a él como persona. En Job no estaba el maldecir a Dios. Amén. En Job estaba retener la integridad. Amén. Y hay personas que quieren robarte tu integridad. Hay personas que se van a levantar. Hay gente, hay voces, hay situaciones que de alguna forma van a llegar a tu vida para tratar de desenfocarte del propósito de Dios. Amén. Y esas voces, a veces, Dios no las va a callar, hermano. Así como Dios no cayó muchas veces que se fueron en contra de Jesús. Muchas voces que se levantaron a criticar lo que el Señor decía y lo que el Señor hacía. Amén. Si Él decía que era el Cristo, lo criticaban. Si Él sanaba a alguien durante el sábado, lo criticaban porque no estaba permitido por la ley. Todo lo que Jesús hace, siempre va a existir ese contexto en aquellos que tenemos planes y propósitos de Dios sobre nuestros hombros. Amén. No esperes la aprobación de unos cuantos. Siempre va a existir más gente que te va a criticar que la que te va a aprobar. Amén. Cuando Moisés envió a inspeccionar la tierra, envió a 12 de los principales. No eran cualquiera. Oye, eran 12 de los principales. Eran príncipes de las tribus de Israel y fueron a inspeccionar la tierra. Y muchos, dice la Biblia, comieron del fruto de la tierra. Es más, llegaron con el fruto de la tierra. Es más, no podían cargar entre ellos solo el fruto de la tierra. ¿Y sabes cuál es el informe de los 10? De la mayoría. Que la tierra no era buena en gran manera, como decía Moisés, como decía Dios. Solamente el informe de 2, la minoría, fue positivo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestro contexto de hoy en día, la mayoría no piensa bien. Amén. No le cuadra tu vida, no le gustan tus sueños, no quiere verte feliz, no quiere que tu hogar se restaure, no quiere que tú consigas cosas. Amén. No quiere que la iglesia crezca, no quiere que tú tengas una pareja, no quiere que prosperes económicamente. ¿Sabes? El informe de la mayoría de las personas que nos va a rodear a veces no va a ser bueno. Pero ¿sabes qué pesó sobre esa decisión? El informe de la minoría. Amén. ¿Sabes? Cuando Dios te aprueba a ti, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te llena de promesas, a ti no te tiene que importar lo que los 10 o los muchos o los cuantos que te rodean digan acerca de tu vida. Me dice amén. Tal vez van a decir la tierra es mala. Amén. Tal
Tal vez te van a decir, estás volviéndote loca y loco creyendo que en esa iglesia vas a conseguir un milagro y vas a ver una respuesta. Amén. Pero los dos que te invitaron, el uno que te dijo, vamos a la iglesia, yo sé que Dios va a hacer algo con tu hogar, con tu familia, ¿sabes? Terminarán teniendo razón acerca de lo que Dios va a comenzar a hacer sobre tu vida. Amén. ¿Sabes? Tendrán razón. Porque aquí Dios te abrirá puertas. ¿Sabes? Y es algo que siempre lo has visto en la palabra. La mayoría de los hermanos de José se levantaron en contra de lo que Dios le había dado. La mayoría de los hermanos de David se levantaron en contra del llamado de David. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Sabe? La mayoría, las multitudes seguían a Jesús. Pero al momento que fue arrestado y crucificado, las multitudes no estaban. Solo estaban los que realmente estuvieron con Él en su proceso. Amén. Nuestras opiniones, y eso no quiere decir, escúchame bien, para que tu corazón se mantenga sano, que tú tengas que emitir un juicio acerca de esas cosas. Amén. Porque es que no están peleando contigo. Amén. Están en contra de aquel que va contigo. Amén, iglesia. Entonces tú no tienes que ejercer defensa de la manera que tú quieres o de la manera que tú crees que están pasando por encima de ti. No, no tienes que hacer lo mismo. Dios hace mucho más allá de lo que tú quieres hacer. Y Dios se encarga de hacer justicia por ti. Amén. Por lo tanto, tus palabras no pueden ser de maldición. Tus palabras siempre tienen que bendecir a todo el mundo. Me dice la iglesia. Y Dios se encargará. Dios se encargará. Me dice la iglesia. Nuestras palabras pueden ser a veces más de contienda que tener un tono conciliatorio. Amén. ¿A cuánto le gusta el pleito aquí? Nosotros decimos amén a muchas cosas que nos convienen. Pero si nos preguntan, ¿tú eres íntegro? Tú no vas a responder, pastor, ¿qué es esa pregunta? ¿Cierto? Nadie viene a orar, Señor, pastor, óreme porque necesito más integridad en mi vida. La gente viene, Señor, ora, pastor, ora porque estoy enfermo. Ora para que Dios abra una puerta de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque tú eres quien decide entregarla o retenerla, hermano. ¿Cierto? Pero en otras cosas sí depende de que Dios te abra una puerta, de que Dios haga un milagro de sanidad. Amén. ¿Saben? Nuestras palabras pueden ser más de contienda que tener en ocasiones un tono de conciliación. Y en el contexto de nosotros como creyentes, esto es bien importante, porque el hecho de que tú tengas al Señor no significa que nunca vas a contender con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Siempre van a haber situaciones en donde vamos a contender. Amén. Donde haya gente, donde hayan reglas, donde hayan normas, siempre se va a contender, ¿cierto? En el hogar donde tú crees que hay orden, para tu esposa hay desorden, ¿cierto? Por eso se contiende. En el hogar y en la familia, en tu relación con tus hijos, cuando se dan unas direcciones acerca de esto o de aquello, si tu hijo no lo hace al pie de la letra, ¿cierto? Hay una manera de contender. Entonces tú dices que tus hijos son indisciplinados y tus hijos dicen que mi papá ya pasó de moda y él cree que todo tiene que ser como en la época que lo educaron a él, ¿cierto? O sea, hay una conversación contendiosa. Amén. ¿Cierto? ¿Cómo apagas el fuego de cosas que inician pequeñas, pero que se pueden volver grandes? Quiero decirle algo. ¿Sabe? En consejería, las grandes situaciones dentro de las familias, dentro de los matrimonios, no obedecen a cosas tan grandes. Obedecen a una acumulación de cosas pequeñas. ¿Sabe? En todo este tiempo se ha detectado que las personas se separan más por cosas en este camino, ¿ok? En el camino de la fe. Más por cosas pequeñas que por situaciones de fornicación, de adulterio y de otro tipo de situaciones.
Una acumulación de cosas pequeñas puede dañar un corazón y marcarlo tanto y crear una raíz de amargura que en algún momento y en cualquier etapa se va a volver un detonante. Y no solamente eso, sino irreconciliable. Amén, iglesia. Y nosotros a veces contendemos y dejamos acumular muchas cosas pequeñas. Amén. Le hablo a la familia en general, a los esposos, a los padres, a los hijos. Te hablo a nivel de iglesia también, porque el contender no solamente es de personas que están allá afuera, también puede ser entre nosotros. Amén. Pablo contendía de alguna forma con Pedro por situaciones que tenían que ver con la fe. En una ocasión Pablo mandó a 2 profetisas a reconciliarse antes de seguir ejerciendo su don. ¿Por qué? Porque había una contienda entre ellas. Amén. Y ahí es el consejo donde quiero aterrizarte este punto. O sea, hay que reconciliar las cosas, me dice amén. Siempre tener un tono de conciliación, no una actitud de fragmentar, de dividir, de disolver las relaciones. Amén. ¿Sabe? Eso se tiene que acabar en la fe y dentro de la iglesia, de que cualquier situación te genera el ánimo de huir, ¿cierto? De juzgar y determinar de alguna forma que esto es así como tú dices, y a veces no es así. A veces tenemos que escuchar la opinión. Yo siempre digo, toda cuestión tiene 2 caras, amén. Que él me hizo, que ella me hizo, eso tiene 2 caras. Escucha siempre las 2 versiones y las 2 historias tienen una cara diferente. Amén. Si tus hijos, tú crees que están viviendo una situación, abórdalos y habla con ellos. Porque seguramente tal vez tú no tienes el tiempo por tu trabajo y por tus situaciones de diariamente saber qué tipo de temas a ellos les está haciendo daño. Me dice amén, iglesia. Si tu esposa tiene un mal día y tú crees que es algo en contra tuya, abórdala y habla, amén, pero utiliza de manera correcta tus palabras para aterrizar en esa situación y para tratar de conciliar, mas no para tratar de fragmentar, de dividir, amén. Nuestras palabras tienen que ser en un tono de unidad siempre, hermano. Nuestras reflexiones se pueden volver parcializadas de acuerdo a nuestra fe, a nuestras convicciones, a nuestra orilla política, a odios enfermizos e idólatras por personas que no pueden generar soluciones a nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Nuestras reflexiones se pueden volver parcializadas de acuerdo a nuestra fe. A veces espiritualizamos nuestros errores y nos volvemos imparciales al momento de juzgar las cosas. ¿Cierto? Y sin tú saber, ya juzgas a tu marido, es un amargado. Pero pregúntale qué le pasa. Juzgas a tu pareja, oye, pero ¿por qué está así serio? Porque siempre con una respuesta, pero pregúntale, ¿te has tomado el trabajo? No nos gusta enfrentar las situaciones, nos gusta huir de las situaciones, amén. Y mientras el mundo, el enemigo, se te metió a tu rancho y está destruyendo tu matrimonio, está acabando con tu noviazgo, está destruyendo tus relaciones, amén, como quería hacer esta mujer. A veces tenemos comportamientos enfermizos y vemos cosas que no son y llenamos nuestro corazón con situaciones que realmente no están pasando, amén. A veces tenemos comportamientos y palabras injustas hacia los miembros de la familia, hacia un hijo sí y hacia el otro no. Afirmamos más a uno y descartamos más a otro. Apoyamos más a uno y de alguna forma el otro es un paréntesis. Amén. Y no confundas intercambio con integridad, porque a veces intercambiamos algunas actitudes muy buenas
con lo que realmente debemos hacer. Amén, iglesia. Amén. No, pero es que yo ya lo escuché, pastor, y siempre es lo mismo. Estás intercambiando algo para ser aceptado o aceptada por Dios. No, es que yo trato bien tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? A este le doy plata, pero a este le ayudo a hacer los oficios. Estás intercambiando, porque si no es lo mismo, es un intercambio. Amén. Si no es lo mismo aquí, no es lo mismo en casa, es un intercambio de fe. Estás tratando de demostrar a Dios aquí que eres un piadoso, que amas a Dios, que levantas las manos y que lloras. Eso no es integridad. Pero en casa eres un león, eres una leona. Eso no está bien, no es integridad. No es retener la integridad que se te predicó el día de hoy. Si mañana estás allá dándote con tu esposo y dándote con tu esposo, no retuviste la integridad de la cual se te predicó el día de hoy. Amén. Si allá estás volviendo loca tu oficina con chismes, con murmuraciones, no retuviste la integridad que se te predicó el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén? Se fue el gozo. ¿Dónde están las casas de fe? Número 14:28 dice: diles, yo vivo, o vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído. Mira la importancia de tus declaraciones. Integridad es lo que dices, hermano. No estés jugando con su lengua y con su boca. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así que si usted está hablando mal de mí, el pastor vino a dar palo hoy. Yo no te escucho, pero el que está encima de mí sí me escucha. Amén. Si usted está hablando mal de su suegra o de su suegro, una señora que para de rodillas de las 24-20 horas, hermano, cuídese, porque Jehová Dios está escuchando sus palabras. Amén. Si tú eres una madre, si tú eres un padre que habla mal de tus hijos, de tu generación, ese pelado no sirve, ese pelado no tiene futuro, ese pelado yo no sé qué hará, y lo espiritualiza, no sé qué hará Dios, que Dios tiene que hacer un milagro con él. Estás lanzando maldición sobre él. Amén. Sea cual sea la etiqueta que en este momento el mundo o las personas o tú mismo sepas que tu hijo lleva, tú no lo puedes maldecir. Amén. Porque si tus oraciones tú crees que son escuchadas por Dios, también tienes que creer que van a ser contestadas por Dios. Amén, iglesia. Ojo con lo que sale de tu boca. Ojo sobre qué y quién es lo que sale de tu boca. Que no puedes estar hablando de cualquiera con todo el mundo. Si tú tienes algo con alguien, llévaselo al Señor. Ven, Señor, tengo una carga con mi hermana, tengo una carga con esta persona, tengo una carga con familia. Nombres, colócaselo delante de Dios, pero tú no puedes ir y dañar a otras personas a través de tus palabras. Amén. Santiago capítulo 4 verso 11. Si no estás convencido, te voy a dar otra palabra. Hermanos, no le está hablando a mundanos, está diciendo mundanos. Hermanos, hermanos que cantan, ¿cómo se llama la canción esa? Digo que todo el mundo se desbarata cuando la alabanza esa, todo el mundo baila, todo el mundo tira. Ya yo sé quién baila así, quién baila, ya yo veo desde allá atrás. La cuestión es cuando tu hermano te puye el ojo, para ver si el mismo canto de alabanza te va a salir. Hermanos, capítulo 4, verso 11, mira lo que dice Santiago. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano, o juzga, o habla mal de la ley, o
escucha de la palabra y la juzga. Y si juzgas la palabra, te hace juez de ella en vez de obedecer. Es fuerte Santiago porque dice que hay personas que creen tener la razón por encima del consejo de la palabra. Como el pastor dice, así lo es. Porque si a mí me puya un ojo, yo le saco los dos. Está por encima de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Espera. Estar quietos y esperar. ¿O no lo dice la Biblia? Te estoy diciendo cosas que incomodan. Amén. A mí me incomoda porque yo también voy a estar expuesto a esas cosas. Todos los días estoy expuesto a cosas. Y créeme que no es fácil mantener nuestros labios cerrados ante situaciones que realmente usted no comprende por qué pasan. Pero ¿cuál es el llamado? No hablen mal los unos de los otros. Mira el que está a tu lado o el que está atrás. Dile, hermana, te prometo que nunca más voy a decir algo mal de ti. Ay, hasta hoy yo sabía que usted hablaba mal de mí. Proverbios 16:28. Escucha. Te regalo esta palabra para que la pongas de fondo de pantalla. Quites ahí a Silvestre Dangond y pongas un versículo bíblico. Dice, el hombre perverso, 16:28, levanta contienda. Amén. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermano, o sea, si a ti te han quitado gente de al lado, sabes de lo que te estoy hablando, ¿ok? Pero si tú has quitado gente del lado de otro a través de tus palabras, te insto a que te arrepientas el día de hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas contrarias a la integridad es que la integridad divide. La contra de la integridad es división, es desintegrar. Amén. El que no es íntegro es una persona que divide. El hombre perverso, creo que aquí no hay ningún hombre y ninguna mujer perversa, ¿cierto? Pero a veces tus palabras pueden levantar contiendas, ¿cierto que sí? Entonces cuando tú veas que un perverso o una perversa camina hacia ti, y si tú la tienes identificada, corre. Pero si no la tienes identificada, ¿cierto? Y no sabes en tu radar espiritual que esa persona le gusta el chisme y la murmuración, ¿sabes? Hay niveles de conversación, hermano, y tú en el primer nivel tú sabes si esa persona es o no es. No tienes que llegar al cuarto nivel de conversación porque ya va por tu familia, por tu esposo y por tus hijos. Corta la conversación, es el consejo que te doy totalmente gratis para que no pidas consejería. Ojo, porque Dios pesa los corazones. Y aunque no te escuche el que está a tu lado, Dios sabe qué es lo que estás diciendo. Aún si lo estás diciendo en tus pensamientos. ¿Ok? Integridad en lo que haces. Y voy cerrando. Todo el mundo sabe que cuando el pastor dice voy cerrando, queda media hora. Proverbios 10:29. La Nueva Traducción Viviente dice: integridad en lo que dices, integridad en lo que haces. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. ¿Ok? Ahora, cuando usted coge la palabra destruye y la aplica literalmente, tú piensas que van a pasar cosas inmediatamente como tal vez pasaron en el antiguo pacto, que Dios abría la tierra y se tragó a los de Coré, ¿cierto? Que cayó un juicio y un rayo y ¡pum! Le cayó al que hablaba mal del otro, y que de pronto la familia de Moisés habló mal de Moisés y se enfermaron de lepra y estuvieron a punto de perder la vida. Pues ese tipo de cosas, no te estoy hablando de eso,
porque ya no estamos bajo el efecto de la maldición de la ley, estamos en la dispensación de la gracia, ¿ok? Pero en la gracia, destruir, ¿qué pasa? Se asocia con deterioro. Una persona que no es íntegra, que hace maldad, se va deteriorando poco a poco, amén. Pierde el respaldo, no obedece a un juicio inmediato como antes, ¿cierto? Pero viene un deterioro de su vida, donde se le cierran las puertas, donde las cosas no le salen, donde que a pesar de que ore, incluso venga a la iglesia, pero si en su corazón hay maldad, va a sufrir un deterioro, y eso es asociado a la palabra destrucción, porque no es posible que Dios te haya llenado de grandes cosas y te haya asociado a sus promesas y a sus propósitos para bendecir tu vida, y eso vaya de mal en peor, amén, porque no conservaron su integridad, amén. Entonces, ¿qué hizo Job? Obviamente Job no le puso un bozal a la mujer, ni le tapó la boca. La Biblia es clara, él dejó que ella hablara. La cuestión es si Job lo hacía o no lo hacía, si hablaba mal de Dios y lo maldecía, o él se apartaba del Señor. Y usted sabe que ninguna de las dos cosas Job hizo, amén. ¿Sabe? Le dio a entender, ¿acaso Dios solamente lo vamos a buscar en las buenas? Hay que buscarlos también en los tiempos difíciles, amén. Hay que permanecer en Él en los tiempos difíciles, amén. Fue una respuesta totalmente contraria a la invitación de su esposa. Entonces, no siempre usted y yo tenemos que responder de manera positiva a las invitaciones que nos puedan apartar del camino del Señor, amén. Siempre van a haber invitaciones, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber escenarios, siempre van a haber personas, amén. Siempre van a haber tentaciones para alejarnos de lo que ya Dios nos ha rodeado, hermano. Siempre, donde vayas. No tienes que ir con el ángel Gabriel, ni con el arcángel fulano de tal para que te proteja y te ayude a decidir. No, tú decides entregarla o tú decides retenerla, amén. Entonces Job decidió retener su integridad. Por eso Proverbios dice, el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. ¿Qué significa eso? El camino del Señor es una fortaleza, hermano. ¿Qué significa eso? O sea, ¿tú sabes qué es fortaleza? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios te dice que es una fortaleza el camino de Él. Para que entiendas que no hay nada que te pueda penetrar, amén. Para que entiendas que Dios te va a defender. Una fortaleza te hace impenetrable, ¿verdad? Pero eso no significa que no vayas a perder la integridad, que no vayas a tener un momento difícil, que las cosas no te vayan a salir como tú quieres. Pero ahí está la fortaleza de Dios para defenderte cuando eso suceda, amén. Cuando vengan en contra tuya, las fortalezas de Dios van a aparecer para guardarte, amén. Pastor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Sabes? Porque Dios te protegió. Si no estuvieses muerto. Esa es fortaleza. Y esa es la manera correcta de ver las cosas que Dios hace. Pastor, pero no tengo trabajo, no tengo plata, pero te ha faltado algo desde el día que no tienes ese trabajo, amén. ¿Acaso Dios no te ha suplido, no te ha provisto? Me dice amén. Lo que te inquieta es que no tienes la dinámica de salir todos los días, esforzarte, tener un trabajo y cobrar cada 15 días. Pero lo mismo puede hacer Dios sin que tú tengas trabajo, mientras llega la otra puerta o la otra respuesta. Amén. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. La integridad te fortalece, pero la falta de ella puede destruirnos, hermano. Amén. Y no va a pasar de un día para otro, porque eso a veces a algunos los llena de confianza. No, pero yo estoy bien. Lo único es que no tengo trabajo, pero va a llegar. No, pero yo estoy bien 2 años después. Tuve que vender el carro, hipotecar la casa, pero estoy bien. Ya eso yo lo voy a recuperar. Eso se llama destrucción, deterioro. Amén, iglesia. Integridad en tu trabajo, en lo que haces, en lo laboral.
con las personas que te rodean, integridad y respeto con las personas que tratan contigo, sin ser cristianos, sin ser creyentes. Amén. Que la gente pueda ver al Señor reflejado en tu vida. Amén. No solamente en la manera como hablas. No necesitas decir gloria a Dios, aleluya, santo 10 veces para que la gente sepa que tú eres creyente. No, tu comportamiento mismo, tu actitud, amén, tu servicio, tu manera correcta de comportarte con los demás, le va a hablar de Dios a ellos. Amén, iglesia. Amén. Integridad en la familia. Proverbios 28, 19 dice, tengo una palabra para eso, la busqué especialmente para aquellos. Proverbios 28, 19 al 28 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en pobreza. Amén. Escúcheme bien, si tú haces en donde Dios te ponga, Dios puso a José, ¿en dónde? En Egipto, en una tierra enemiga, forastera, extranjera, donde no adoraban al Dios de Israel. Y allí Dios lo prosperó, hermano. Dios lo prosperó. Fue luz donde era un mundo lleno de tinieblas. Ahí estuvo la mano de Dios respaldándolo. Amén, iglesia. Entonces, tu mismo testimonio y la mano de Dios te va a respaldar en donde Dios te ponga. ¿Sabes? Estoy cansado de escuchar cristianos tratando de huir. No, es que voy a cambiar de trabajo porque es que me maltratan. Es que mi jefe, mientras el Señor no te mueva, quédate ahí. Amén. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová abre y Jehová cierra puertas, hermano. O sea, no tienes por qué preocuparte. Fue prosperado donde ningún hebreo iba a ser prosperado. Si él va a donde Faraón y le dice, a la casa de Potifar, esta es mi hoja de vida, soy José, sirviente de Jacob y de mis 11 hermanos, experiencia, llevo 15 años haciendo mandado, 15 años llevando los burros, limpiando las ovejas. No he terminado el bachillerato por falta de recursos. No hay universidad en la tierra que vivo. No sé nada de política, pero aquí estoy. O sea, estoy recreando el perfil de José. Pero dígame usted, ¿el qué sabía de política? No sabía absolutamente nada. Pero a Dios le dio la gana, ¿cierto? A Dios le dio la gana. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. O sea, Dios no lo llenó de títulos, ni él sabía que necesitaba. Son necesarios, pero te estoy mostrando lo que Dios puede hacer con una persona íntegra. Si tú puedes creer que la integridad es un valor plus, premium, como dicen los pelados hoy, pro, para llegar donde se quiere llegar, pues sí, la integridad es un pro, hermano, es un plus que te permite, a pesar del talento y de las credenciales que tengas o no tengas, de que Dios te bendiga grandemente, iglesia. Amén. Para los padres, Proverbio 27, integridad en la familia. Amén. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, y sus hijos son felices después de él. Amén. Sus hijos son felices. ¿Sabes? Tus hijos van a ver tu integridad y van a ver qué tipo de personas ustedes son. Y de acuerdo a lo que ellos vean, así van a ser ellos el día de mañana, iglesia. Amén, iglesia. Entonces yo en este momento no solamente voy a cosechar lo que Dios tiene para mi vida como consecuencia de ser un buen o una buena mujer o un buen hombre, un buen padre o una buena madre, un buen esposo o una buena esposa, sino que también soy la semilla que el día de mañana mis hijos van
a cosechar. Me dice amén, iglesia. Entonces, el día de hoy yo tengo que hacer mi trabajo de manera correcta. Le hablo a los padres que están aquí. Y tus hijos tienen que ver la mejor versión de ti. Me dice amén, iglesia. ¿Sabes? Y eso los va a llevar a ellos a ser una mejor versión de la que tú ya fuiste. Amén. ¿Sabes? Integridad en el servicio de la obra. Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Amén, iglesia. Todos los que sirven en este lugar, todos los que sirven allá afuera, que trabajan bajo el gobierno de un líder, amén, estamos llamados a servir. ¿Qué fue lo que engrandeció a los hombres de Dios? El servicio. Quiero que sepa algo: ninguno llegó de arriba, todos llegaron desde abajo. Amén. Y eso me habla de servicio. Cuando usted es una persona diligente, cuando usted es una persona en donde otros saben que pueden contar contigo, eso te abre puertas. Amén, iglesia. Servirles con integridad. ¿Sabe? Dios bendice y Dios abre puertas a aquellos que servimos, sea dentro de la obra y sea fuera de la iglesia. Amén. Integridad en las pruebas. Salmo 41, verso 12. ¿Cuántos están pasando pruebas en este lugar? Solamente mal. Solamente 2, 4 manos. Los demás están en el gozo de Dios, están pasando prosperidad. ¿Cuántos? Voy a repetir. ¿Cuántos estamos pasando? Voy a utilizar una palabra menos. Procesos difíciles. Algo más técnico. Amén. Todos pasamos procesos, pruebas, dificultades. Amén. Quiero regalarte esta palabra. Salmo 41, 12. Si quieres, tómale foto. Yo le tomaría foto. Es más, yo me llevo el televisor. Pastor, présteme el televisor que voy a grabar esto. Salmo 41, 12 dice: y a mí, por mi integridad, me sustentaste. Amén. Y me has puesto delante de ti para siempre. Amén, iglesia. ¿Sabe? Cuando tú eres íntegro, Dios te va a suplir, te va a sustentar, te va a cuidar. Me dice amén. Sin trabajo tendrás los recursos necesarios, o tendrás los recursos que te hacen falta porque no tienes el dinero. Dios los va a añadir a tu vida. Me dice amén. ¿Sabes? El salmista solía decir: todo aquel que ha puesto su mirada en Él no tendrá falta de nada, hermano. Amén. Cuando tú eres íntegro, Dios te añade y te añade y te añade. Amén. Quiero que estemos en pie. Quiero leerte Salmo 34, 19. Siempre les doy uno de mis favoritos. Siempre lo saco en los momentos más difíciles. Salmo 34, 19. La Nueva Traducción Viviente dice: para que no creas que nunca vas a pasar por algo si eres íntegro. No. Dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Amén. Por cada dificultad, Dios va a tener una ocasión para bendecirte. Amén. Para rescatarte. En cada situación, cuando aparezca la enfermedad, en esa ocasión el Señor se va a presentar como tu sanador. Me dice amén, iglesia. En esa situación, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Cuando haga falta el dinero, los recursos, cuando las cosas estén apretadas, ¿sabes? El Señor promete llegar a tu rescate, porque Él ha dicho: en cada ocasión apareceré. Si es de enfermedad, ahí voy a aparecer. Si es una situación económica, yo voy a aparecer y yo te voy a proveer. Yo voy a sustentar tu casa, tu camino. Amén. No tendrás falta de ningún bien, de calzado, de vestido. Amén. Cuando enfrentes dificultades,
en tu hogar y en tu familia. ¿Sabes? En esa ocasión Dios también va a aparecer para decirte: el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, para que no te des por vencida, para que no te des por vencido, para que sepas que Dios tiene una nueva oportunidad para tu familia, para tu casa, para tu relación. Amén. ¿Sabes? Dios se va a presentar en esa ocasión como el Dios que repara, como el Dios que hace olvidar, como el Dios que permite perdonar, como el Dios que restituye y restaura los corazones de las familias. Amén. Vamos, levante sus manos. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, no eres Dios. He sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres Dios. Amo tu voz. Siempre Dios ha sido fiel y será fiel para tu vida. Llenas mis días de tu gran bondad. No habrá día que no vea su bondad. El aliento que regala. No habrá ocasión Cantaré en la que vea su bondad. He sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que